tocó buen día. Con los pies en la tierra. Programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA, agua, suelo para la agricultura. El monitoreo agroclimático, nuestro tema en el programa Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Programa sobre agricultura de conservación. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Estamos contentos, Suyapa. Estamos contentos hoy. ¿El motivo, razón o circunstancia? A ver. Pues hay muchos motivos. Uno, la lluvia. Sí. Porque todo cambia cuando llueve. Todo se ve distinto cuando llegan estos días de lluvia. Y porque la espera ha sido un poco larga. Bastante. Y hasta con ciertos momentos de incertidumbre. Sí. Porque los pronósticos están indicando qué puede pasar en los próximos meses. Pero por hoy contenta, estoy feliz por las lluvias y por la vida que renace en el campo. Sin lugar a dudas, la llegada de las lluvias nos da esperanza y alegría porque los cultivos van a crecer y habrá cosecha. Tenemos confianza, sí señor. Claro, y otros buenos motivos para estar alegres es que hoy aprenderemos esto del monitoreo agroclimático. Es así. Ni más ni menos. Y además conoceremos la importancia de la información sobre el clima para los cultivos. Y eso, Suyapa, ese es el punto principal. Así es, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas pues cada vez son más variables y menos predecibles. Por ejemplo, en nuestros países y en especial Honduras, el agricultor o agricultora sabe por tradición que el 3 de mayo, Suyapa, Llueve. llueve. Y llueve porque llueve. Es el día de la cruz. Y todos esperamos la lluvia ese día. Pero, a ver, ¿qué pasó este año 2026? ¿Llovió el 3 de mayo? ¿Llovió el 3 de mayo? No llovió, Carlos. A ver, entonces, ¿cuánto llovió y hasta cuándo llegaron las lluvias de mayo? Las dichosas, como dice la gente, llegó como lluvia de mayo. Pues no llegó porque el 3 de mayo no llovió. Tampoco. Tampoco, Carlos, tampoco llovió el 15 de mayo, que es otra fecha que se dedica al día de San Isidro Labrador y que ese día también se esperan lluvias. Entonces, eso que sabemos, todo el mundo sabe que el 3 de mayo, que el 15, que va a llover, que no sé cuál. Ese conocimiento valioso que se ha venido transmitiendo de generación en generación, hoy no se cumplió, hoy no se logró cumplir, ¿va? Y aunque en este programa no vamos a profundizar las razones por qué no llovió, lo cierto es que el clima, Suyapa, y todos los que nos escuchan, el clima cambió. Uh-huh. Bueno, René Arturo Martínez me contó el registro de las lluvias de este año y en especial del mes de mayo. Escúchelo que dice René Arturo. El mes de mayo fue un mes que pues quedó en deuda con las tormentas. Generalmente siempre nos llueve bastante, pero este mes apenas fueron 69, tengo el registro ya, son 69. Andamos que en otros años andan entre 250 a 350 milímetros y ahorita pues solo nos cayó esto, son 69 milímetros, todavía más bajo que el mes de abril que debería ser seco. Imagínense, para ser la época que inicia la lluvia, o el invierno como le decimos acá, pero en realidad es la época de lluvia, o sea que como que se adelantó, de ahí se paró y ahorita volvió a comenzar en junio. Solamente al día que vamos hoy, que es 9, ya estamos, perdón. 9 de junio. Estamos tenemos 163 milímetros, que fueron las tormentas que cayeron el 1, el 2, el 3, que llovió bastante de junio. Esperemos de que
que así siga, entendiendo que estamos bajo una influencia de un fenómeno que ya está informado desde hace meses atrás. Ahí está. Qué información más importante la que nos comparte el ingeniero René Arturo. Así que muchas gracias por toda esa información que nos está compartiendo. Que por cierto, ya son varios años que él está haciendo este registro aquí en Marcala. Desde 1993. Ah. Y esos datos están ahí. Bueno, ya los hemos publicado en Radio Marcala y se notan los cambios año con año, ¿verdad? Ajá, así es. Y ante esos cambios, ¿qué toca? ¿Qué podemos hacer? Porque no podemos apurar la lluvia, no controlamos los días y la cantidad de agua, lluvia que va a caer. Tampoco. ¿Y entonces? Eso es verdad, no la controlamos. Pero con información sobre el clima se pueden tomar mejores decisiones. Eso sí. Claro, porque podemos definir cuándo sembrar, el momento para fertilizar, y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones en las actividades en nuestra parcela. Iniciamos nueva temporada del programa Con los pies en la tierra. Sí, los martes y jueves a las 5 de la tarde por Radio Marcala. No te lo pierdas, Con los pies en la tierra, un programa sobre la agricultura de conservación. Totalmente invitadas e invitados. Con los pies en la tierra. Bien, muy bien, gracias por la sintonía. Más adelante nos acompañará en este programa el ingeniero Cristian López, quien nos ayudará a interpretar la información que se difunde y está disponible para que todo productor o productora pueda tomar en cuenta en sus cultivos. Bueno, ya casi llega el ingeniero Cristian, pero por mientras, Carlos, les comento que también tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de un agricultor que antes de sembrar busca información sobre las condiciones del clima. Así es, él se llama Mauricio Mejía Osorio. Experiencia y muchísima dedicación en la producción agrícola. Es un apasionado de los cultivos de alto valor y las condiciones del clima son parte del calendario que él sigue. Más adelante lo vamos a escuchar en este programa. Ah, bueno, ¿y usted que nos escucha qué piensa? ¿El monitoreo agriclimático ayuda a tomar decisiones más informadas sobre la siembra, el riego y el manejo de los cultivos? Déjenos su opinión en el chat de esta transmisión. O bien escríbanos vía WhatsApp al 9924-2953 o si quiere también nos puede llamar. Acá le atenderemos. Y recuerden que su participación también recibe un premio. Sí. Así que participe comentando, preguntando, contando su experiencia. Y en este programa, recuerda, se reconoce su participación. Y también le agradecemos también, Carlos, por participar y también por escucharnos programa tras programa. Así mismo. Bueno, pero díganos dónde nos escucha. Desde ya le agradecemos su sintonía. No lo olvide que acá se premia a quienes escuchan y reportan la sintonía del programa Con los pies en la tierra. Ya dijimos, Suyapa, estamos contentos. Ajá. Y estamos contentos por la lluvia, pero, a ver, ¿usted se ha fijado lo golpeado que caen las gotas y el viento huracanado y fuerte que traen estas lluvias? Sí, y las he sentido también. Y en menos de un cerrar y abrir de ojos, las corrientes desbordan por todos lados. ¿Se ha fijado? Es que ese es un buen detalle, Carlos. Ajá. Porque es parte de los cambios y las condiciones climáticas. Sí, y la cantidad de agua en una sola tormenta es exagerado. Pero, ¿y sabía usted que esa cantidad se puede medir
y registrar. ¿Cómo así? Ya me pusiste a pensar. ¿Será que se utilizan cubetas, metros? ¿Cómo será que se mide la cantidad de agua lluvia? ¿Cómo será? Bueno. Eso nos lo explicará nuestro invitado experto del día de hoy. Ajá. La cantidad es solo un número, pero la importancia que tiene para la producción agrícola, la cantidad de agua, eso sí son, Suyapa, otros 500 pesos. Ya va a ver. ¿Cómo así, Carlos? Explícate y decirlo claro, pues, para que entendamos. Todo está en la información que un productor maneja sobre las condiciones del clima y anticiparse para proteger sus cultivos y evitar riesgos y pérdidas. Eso es importante. Y eso es verdad, Carlos. Escuchemos lo que le pasó a don Máximo, el amigo de doña Elena. A ver, parece que viene mojando. ¡Hoy! Las lluvias ya tenían varios días cayendo con fuerza sobre la comunidad. No eran esas lluvias suaves que mojan despacio la tierra y luego dejan salir el sol. Eran tormentas intensas, de esas que llegan de repente, levantan viento, oscurecen el cielo y dejan los caminos convertidos en barro. Aquella tarde, don Máximo llegó apresurado hasta la casa de doña Elena. Venía completamente empapado, la camisa pegada al cuerpo, las botas llenas de lodo y la respiración agitada después de atravesar la tormenta desde la parcela. Buena, doña Elena. Doña Elena lo hizo pasar de inmediato y acercó una silla junto al fogón, Ay, qué rico está aquí. mientras le servía una taza de café caliente. Qué rico. Don Máximo apenas podría ocultar la preocupación. La lluvia de los últimos días había golpeado fuerte parte de la siembra y mientras hablaba, no dejaba de repetir que no esperaba que el tiempo cambiara así de rápido. Viera, doña Elena. Pero yo pensé que no iba a caer tanta agua, hombre. Entonces fue cuando doña Elena le recordó algo que ya habían comentado días antes en la comunidad. Ella venía siguiendo los boletines agroclimáticos y los avisos del tiempo desde hacía varios días. Por eso sabía que las lluvias podrían intensificarse y había decidido esperar un poco antes de avanzar con algunas actividades en la parcela. Don Máximo bajó la mirada, reconoció que no había querido prestarle mucha atención a esa información. Es que yo pensaba que no era verdad. Decía que siempre había sembrado guiándose por las fechas tradicionales y por lo que le enseñaron desde joven. Pero últimamente el clima parecía comportarse distinto. Doña Elena le explicó que justamente ahí estaba la importancia del monitoreo agroclimático. Le dijo que el clima ya no siempre sigue los mismos patrones de antes y que ahora resulta cada vez más necesario combinar la experiencia de la parcela con información confiable sobre las lluvias, sequías, tormentas y cambios en las temporadas. Mientras afuera seguía sonando la lluvia, doña Elena le habló de los boletines climáticos, de los pronósticos y del pluviómetro que varias familias estaban usando para medir la lluvia en sus propias parcelas. Le decía que el clima no se puede controlar, pero sí se puede observar mejor para tomar decisiones con más tiempo y menos riesgos. Don Máximo permaneció callado unos segundos, mirando el café caliente entre las manos, y poco a poco empezó a entender algo importante: que producir como siempre ya no siempre era suficiente, que ahora hacía falta observar más, informarse mejor y planificar tomando en cuenta cómo está cambiando el clima. Antes de irse, todavía escuchando el agua correr afuera, don Máximo le dijo a doña Elena que quería aprender más sobre la información agroclimática. Ahí me enseña otro día, doña Elena. No porque creyera que podía detener las tormentas, sino porque quería dejar de tomar decisiones a ciegas. Bueno, ya está. Estamos platicando sobre cómo el monitoreo agroclimático puede ayudar a productores y productoras a tomar decisiones más informadas, reducir riesgos y fortalecer la producción frente a un clima cada vez más variable. Ese es el punto principal.
en la tierra. El sol besa el rastrojo, su manta de oro, guarda la humedad, la vida en la raíz. Es promesa de pan, un legado en la tierra. Con abono de abuelo, florece el mañana. Somos hijos del suelo, cuidando la herencia. Y aquí va la trivia de hoy. Llegó la trivia ASA. Y esta es la trivia del programa Con los pies en la tierra. Y esta es la trivia. Nuestra pregunta del programa es: ¿el monitoreo agroclimático ayuda a productores y productoras a tomar decisiones en sus cultivos sobre su siembra y el manejo? A ver, ¿qué dice usted? Usted que nos escucha. A ver, mande su respuesta. Acá la registramos y pronto se puede ganar un premio. El que avisa no es traidor, ya le dije. Gracias por participar. Escríbanos al 9924-2953. La trivia ASA. Muchas gracias por la sintonía. El tema de hoy, monitoreo agroclimático. Dicho en pocas palabras es: ¿qué sabe un productor sobre las condiciones del clima antes de sembrar o de cultivar su parcela? ¿Qué sabe? ¿Qué información toma en cuenta antes? Por Radio Marcala, pues cada día transmitimos el pronóstico del tiempo. Todos los días. Todos los días, Copeco, día a día, pues da a conocer mediante boletines sobre las condiciones del clima en el país. Las condiciones del tiempo para hoy, martes 9 de junio. Tenemos la tormenta tropical Cristina y cuya circulación nos está transportando humedad. Esa información es fundamental conocerla, tenerla en cuenta. Y la pregunta es: ¿dónde encontrar esa información, cómo obtenerla y cómo interpretarla? Pues, a ver. Pues a tiempo, sí, justo a tiempo, ya está con nosotros nuestro invitado experto de este día. Y nos referimos al ingeniero Cristian López, que nos hace el favor de visitarnos acá en la cabina. Pasa adelante, ingeniero, pasa adelante. Con él vamos a platicar sobre el monitoreo agroclimático, su importancia para la producción agrícola. Siete por ahí, ingeniero, claro. Bienvenido, ingeniero Cristian. Gracias por acompañarnos este día. Bienvenido, adelante. Bueno, buenas tardes, audiencia de Radio Marcala, Carlos, Suyapa, aquí en cabina. En realidad que ese es un tema súper interesante. Estoy muy contento de estar nuevamente acá en cabina para ver de qué charlamos y conversamos sobre el tema de la parte climática en los cultivos. Bueno, él es el ingeniero Cristian López, que el día de hoy nos va a acompañar precisamente. Bueno, qué importante se vuelve el hecho de saber, ir conociendo todos estos datos, ¿verdad, ingeniero? A ver, porque venimos de una época de que esos datos casi nadie los conocía, estaban como... Bueno, sí hay registros muy antiguos, me cuentan a mí, pero ¿qué ha pasado con la agricultura? En realidad, Carlos, que usted lo menciona, sí hay datos antiguos, hay datos que hay gente que los ha estado tomando, pero ¿por qué ahora se vuelven tan importantes? Bueno, se vuelven tan importantes por el fenómeno que estamos atravesando actualmente y ya hemos visto con total preocupación en campo a los productores, pues. Por eso ahora en día se está volviendo de manera súper relevante el tener estos datos ya como a mano, ya como que sea una regla básica que nosotros podamos ir tomando esos datos y teniendo en cuenta de que el cambio climático pues es un dato irreversible, pues, y en realidad nosotros sí tenemos que adaptarlos a medida que vayamos usando muchas herramientas agroclimáticas que ahora en día las tenemos a mano. Claro, a ver, porque mucho productor se ha visto sorprendido, digamos. Bueno, venimos de saber que en mayo, por ejemplo, es casi automático que llueve, ¿no?
Pero ¿qué pasó este mes de mayo, no? Estamos viendo que llovió más en abril, según los datos de René Arturo, que ya los vamos a repasar, pero, o sea, eso nos está diciendo demasiado ya. Sí, en realidad que recordemos, Carlos, la mayor cantidad de producción de granos básicos en el país, y más en nuestra zona, en nuestro departamento de La Paz, es una agricultura de secano, con el tema de la lluvia. Entonces, el productor, por ejemplo, vaya el 28 de abril, o el día de la Cruz, era fecha agendada ya para hacer la siembra. Pero ¿qué pasó este año? Por ejemplo, ya se había alertado del fenómeno que íbamos a tener, que era el fenómeno del Niño, y pues mucho productor no quiso como arriesgarse, porque hay productor también que siembra en seco, esperando la lluvia. Por ejemplo, sembré el lunes, pues yo más o menos espero que ya el viernes o la siguiente semana ya estén cayendo las tormentas, pero en el mes de mayo fue así, pues. O sea, el productor en abril... Bueno, hay muchos en algunas zonas que se quedaron esperando la famosa tormenta de la chicharra, ¿verdad? Entonces no cayó, pues. Entonces, claro. Algunos productores, vaya en la zona alta, ahorita, semana pasada, están empezando a hacer la siembra de granos básicos. Y ese es un dato bien relevante, analizarlo, porque el maíz que mucha gente siembra, pues el maíz de año que le dicen, ¿verdad? Claro. A ver, está de más preguntar porque quizás esta variabilidad, esto que ya no llueve como antes, ¿cómo influye entonces en la producción? ¿Y qué riesgos enfrentan los productores y productoras cuando no cuentan con información oportuna? Sí, en realidad que la variabilidad climática son todos esos elementos que escuchamos en la radio, en la televisión, por las escasas lluvias o porque no tenemos el contexto claro de cómo va a estar, la sequía, cuándo va a ser, cómo va a empezar, cuánto va a durar. Entonces, ¿esto cómo influye en la agricultura? Pues es un dato bastante importante analizarlo porque, digamos, en el departamento de La Paz y en Honduras, el 50 al 60% de la población o de los productores son productores de secano. Entonces, es un dato relevante porque mucho productor no está adaptado, no tiene esos cambios todavía. Recién hablaba del tema del siembra de maíz de año. Por ejemplo, un maíz que lo siembran en abril y mayo y lo están cosechando en diciembre. ¿Qué va a pasar ahora que el productor está sembrando en julio? Entonces, ese impacto directo lo viene a resentir la familia hondureña porque no tiene, mayoría que son agricultura de subsistencia, no tienen los granos básicos y eso es lo que provoca a veces es algunas deficiencias de alimentación y nutrición en los niños, en las escuelas, en toda la familia en sí, igual en la sociedad hondureña. Muy bien. Estamos platicando de el monitoreo agroclimático. Bueno, ¿cómo se hace este monitoreo? Ya vamos a hablar qué se está utilizando para saber. Los productores pueden hacer ese monitoreo. Hay herramientas. Si usted que nos está escuchando y quiere preguntar algo, estamos en vivo a través de Radio Marcala, en la 90.3, en el Facebook también y en nuestra aplicación donde nos escuche. Bueno, escríbanos al 99242953. Somos Radio Marcala y este es Con los Pies en la Tierra. A ver, ¿y cómo contribuye entonces esta información a cuidar mejor el suelo y el agua dentro de la parcela? Esta información que no lo sorprende, digamos, si va a haber lluvia o no al productor, ingeniero. Sí, yo creo que ahora en día con la cobertura que tiene la radio, la televisión, las redes sociales, es más fácil de alguna manera llegar con esta información a los productores y más la radio, ¿verdad? Que tiene ese alcance en todas aquellas zonas donde no hay cobertura de internet, donde no hay cobertura de televisión. La radio es una herramienta importante para poder difundir este tipo de información. ¿Cómo no lo sorprende? Bueno, todos ya sabíamos que este año iba a ser un poco crítico, iba a ser crítico con el tema de la sequía. Ahora bien, ¿cuándo es? ¿O por qué? ¿O qué acciones vamos a tomar nosotros? Bueno, desde el enfoque ASA, una de las medidas más importantes que nosotros estamos tomando es la cobertura de suelo.
¿verdad? ¿De qué manera nosotros vamos a eficientar o a cosechar esa agua que está cayendo de manera poca? ¿Cómo la vamos a hacer que dure en nuestro suelo? Bueno, con cobertura de suelo, con rastrojos o con cobertura verde, con frijoles de abono, los famosos frijoles de abono. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos preparando? Ya sabemos, según Senao o Copeco, que la canícula va a empezar más o menos en la primera o segunda semana de julio y va a terminar en la última semana de agosto. Entonces, sí, ¿qué vamos a hacer nosotros en esa primera o segunda semana de julio para poder retener esa cantidad de agua que va a caer en esa semana para que nos dure por lo menos unos 20 días en el suelo? Y ya los demás días pues quizá y los cultivos puedan aguantar, porque según Senao pues la canícula va a ser un poco larga, unos 40 a 55 días. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? Sabemos que lo difícil que es, a veces no todos los productores cuentan con riego. Los productores que tienen riego pues sí pueden eficientar el uso del recurso usando algunas alternativas como las estaciones meteorológicas, y el productor que está de secano pues una de las alternativas mayores es haciendo cobertura de suelo. O sea, cosechar esa agua. Cosechar esa agua totalmente. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Qué interesante. Bueno, o sea, esto ya es un aviso, ya es una... Es decir, si llegamos a junio, a ver, el maíz, porque gente, me contaba un amigo allí, antier, le digo yo, ya sembró, y él vive en Las Flores, aquí en Marcala. No, me dice, no he sembrado, porque no había llovido, es que la verdad que el agua se tardó, ingeniero. Y entonces, ese maíz sembrado el lunes, porque me dijo, el lunes voy a sembrar. A ver, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto? ¿70 días? ¿Cuánto necesita el maíz? Eso depende de la variedad que los productores estén trabajando, y yo creo que ese punto es importante porque el productor tiene que hacer ese cambio. La verdad que tiene que hacer ese cambio al momento de elegir la variedad que se está sembrando. Vaya, por ejemplo, el maíz de año seguramente es el que más va a padecer el tema de la sequía, porque igual el metabolismo del maíz de año pues es más lentísimo. Más lento. Pues. Ahora, si usamos una variedad mejorada, que yo creo que es el paso que tiene que dar el productor de la sierra, el productor de maíz y frijol, dar ese paso a maíces mejorados. Ya después pues ver ese análisis y ver si pasamos a los híbridos, por ejemplo. Pero hoy por hoy debemos de tener los maíces mejorados para que al momento de la canícula, el maíz mejorado, el metabolismo de él es un poco más rápido. Entonces entra las etapas vegetativas versus las etapas vegetativas del maíz de año, es mucho más rápido. Entonces nos va a dar oportunidad a nosotros de poder entrar en una etapa no tan crítica al momento de la canícula, sembrándolo como lo están sembrando, como mencionaba usted, el productor que sembró hace poco. Ahora, si ¿Ya va a estar parando hoja por lo menos? Ya va a estar en una etapa como B6, B7 quizá, que ahí se puede aprovechar para hacer una buena nutrición y ver si le hace frente al tema de la sequía. El tema del maíz de año o los maíces que se están sembrando, la mayoría de los productores es que en estas etapas importantes entran de manera directa junto con cuando está entrando la canícula. Entonces, un tema crítico donde el maíz no puede sufrir ninguna estrés o sequía, porque es el momento donde él está definiendo ya su número de filas, granos, mazorcas y todo eso, ¿verdad? Bueno, estamos hablando sobre este monitoreo agroclimático. ¿Qué le parece a usted? Usted que nos está escuchando. Estamos con el ingeniero Cristian López aquí en la radio. Si tiene una pregunta, quiere comentar, quiere, sugerir algo, a ver, 99 24 29 53. Y bueno, ¿qué tipo de información agroclimática es más útil para un agricultor al momento de planificar sus actividades productivas, ingeniero? La información más relevante, más importante que un productor siempre va a tomar en cuenta es el tema de la lluvia, como la venida del invierno, por ejemplo. Y lo otro, el tema de la canícula. Yo creo que son dos puntos importantes. Y para el productor que tiene riego, todos los productores que tienen sistemas de riego,
yo creo que sí pueden hacer esa eficiencia al momento de su riego. ¿Y cómo podemos usar la información agroclimática? Pues la podemos usar haciendo uso a través de la ETO que nos arrojan las estaciones meteorológicas. Al tener las ETO, nosotros sabemos el grado de pérdida por evapotranspiración que tuvo el suelo en ese día, y ya con el coeficiente del cultivo que tenemos, nosotros podemos diseñar un riego y reponer solo la cantidad de agua que se perdió en ese día. ¿Por qué? Porque hay mucho productor que está usando reservorios, hay productores que están usando pozos, por ejemplo. En realidad que con el tema de la canícula no va a haber alimentación de agua, no va a haber alimentación de los reservorios. Entonces, ¿cómo volvemos más eficientes los sistemas de riego? Pues el productor que tiene los sistemas de riego puede usar las estaciones meteorológicas, usando la ETO que ya nos lo dan las estaciones meteorológicas. Igual solo buscamos el coeficiente de cultivo y nosotros a partir de esos datos nosotros ya podemos tener el KC del cultivo y ya después definir la lámina de riego que vamos a aplicar al día. Ya con los productores de secano, ya lo mencionaba, la información importante es cuándo va a dejar de llover, en qué momento va a entrar la canícula, que ya lo mencionábamos, que va a ser como la primera, segunda semana de julio, y se va a levantar allá como por la última semana de agosto. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, pues nosotros debemos de saber cómo vamos a cosechar esas últimas lluvias o esa última lluvia que caiga. ¿Cómo retenemos esa agua en el cultivo? ¿Cómo cosechamos, cómo detenemos esa agua más en el suelo para que nos dure, para hacerle un frente un poco a lo que es a la canícula, ¿verdad? Interesante, cómo cosechamos esa agua, cómo la retenemos, dijo el ingeniero. A ver, y tenemos un productor, ya está en línea nuestro productor invitado para saber la experiencia de un productor con este tema de la información. Bueno, porque ya lo sabemos, mucho productor pues espera la lluvia, hasta que no llueve, no siembra. Y bueno, ¿cómo era antes? A ver, ya está en línea, presentémoslo suya para ahí al ingeniero, al nuestro productor invitado que ya está en la línea. A ver, adelante. Buenas tardes, Carlito Galeas y Suyapa. Buenas tardes. Le habla Mauricio Mejía Osorio, de acá de la comunidad de Corral de Piedra. Soy un productor de la organización Acción Lenca. Acá somos 25 productores. Mucho gusto por invitarme al programa Con los Pies en la Tierra, Carlitos. No, es un placer, Mauricio. Un placer tenerlo acá en el programa donde platicamos precisamente de este tema de la agricultura. ¿A usted siempre le gustó la producción agrícola desde que se recuerda, Mauricio? Ah, sí, cabal, nosotros siempre de años muy atrás, del 2005, nos ha encantado, ¿cómo se llama?, producir, sembrar chile, tomate, lechuga, habichuela. Acá esta zona de Corral de Piedra ha sido una zona productora, y que en aquellos tiempos, ¿cómo se llama?, sembrábamos aspíricamente. No teníamos agua, no teníamos capacitaciones, no teníamos absolutamente nada, y así le echábamos ganas, Carlitos. Significa que, bueno, antes, por ejemplo, para la siembra, ¿qué información tenían ustedes, Mauricio? Porque, por ejemplo, la gente decía, el 3 de mayo llueve, el 1 de mayo siempre llueve. ¿Qué información tenía usted en aquel tiempo para el tema de cuándo sembrar y cómo hacerlo? ¿Cómo lo hacía? Sí, nosotros lo hacíamos, como se dice, como ahí en esa parte... lo que el ser humano dice es una cosa, pero el poder más grande lo tiene mi Diosito lindo. Nosotros esperábamos, ¿cómo se llama?, que Dios nos mandara la lluvia para prepararnos con el suelo, y luego que juntaran agua a los pocitos para poder sembrar. Sí. Eso ya lo esperaban, digamos, tenía que llover, eso ya como que se sabía, o cómo, ¿habían algún tipo de señales, Mauricio, o qué? Sí, habían, ¿cómo se llaman?, algunas alternativas de que decían los que pronosticaban el tiempo, el invierno va a ser temprano, y en mayo, primeros días de mayo, 28 de abril, por ahí se venían las primeras tormentas, y así era antes, porque como
como había más vegetación, los bosques estaban más frondosos. Allá hoy casi como se llama en aquel tiempo, al tiempo de hoy ha cambiado bastante. Esos cambios se han dado. Entonces, antes de utilizar esa información digamos, de los pronósticos que se salían por la radio o se publicaban en las redes, por ejemplo, ¿cómo tomaba decisiones en su parcela usted y qué problemas enfrentaba en su producción? Antes era muy bueno porque los inviernos eran bien adaptables a la producción, porque el invierno, como se dice, eran bien, las aguas cuando caían algo suavezonas y no hacían tantos destrógenes como al tiempo de hoy. Y antes, ¿cómo se llama? En las informaciones, por las noticias, los cronicadores del tiempo lo daban a conocer. Entonces nosotros nos preparábamos, ya estábamos listos solo para esperar la lluvia y sembrar. Y entonces la lluvia era más suave. ¿Y ahora qué pasa con la lluvia? Ahora las lluvias vienen más como se dice, con viento, y ahí es donde comienza, ¿cómo se llama? Ahí cae más con fuerza, y he notado yo que los desagües son ¿cómo se llama? Son grandes problemas los que se dan. ¿Se forman quebradas en la parcela? Las rompe las bueno, como antes, como le digo yo, nosotros sembrábamos empíricamente, solo hacíamos el surco y cabal, no había problema. Así se... Mauricio, con el tema de la información, esta información sobre el clima, ¿qué le motivó a empezar a usar información sobre el clima y qué cambios implementó en su forma de producir? Cabal, mire, ahora nosotros ya estamos implementando, ¿cómo se llama? En el cambio climático tenemos, ¿cómo se dice? Ya unas alternativas y unas buenas formas de trabajar y producir, porque hoy con el proyecto y los programas, las ayudas internacionales que nos han venido, nos han ayudado bastante, Carlitos, porque mire, porque ahora, históricamente, como le llamamos nosotros, a sembrar a aire libre, no es fácil producir, sacar una chilera o una tomatera. De una y otra forma le caen demasiado de plagas que vienen de otro lado porque el viento las atrae. Ahora nosotros cuando comenzamos a trabajar, como se dice, con los proyectos que vinieron, bueno. Cuando dicen, bueno, el invierno se va a tardar, por ejemplo, en mayo no llovió, Mauricio. En mayo casi se fue en seco, ¿no? Y entonces, saber eso es importante para un productor. Es importantísimo porque al no tener, ¿cómo se llama?, el vital líquido, así como nosotros lo tenemos ahora actualmente, nadie se arriesga a sembrar porque de no tener el agua sería un de más, digamos, ponerse a trabajar porque se perdería, porque de dónde se va a regar, no se puede. ¿Le ha pasado a usted o a un amigo, a alguien de su comunidad que por ejemplo la gente sembraba antes, usted se acuerda, en la última semana de abril la gente sembraba en seco? ¿Le pasó a una persona que usted conoce, algún amigo en otro momento que sembró y por no saber esa información que no llovió, perdió la cosecha? Sí, cabal. Por ejemplo, a mí me pasó, yo perdí, ¿cómo se llama?, una frijolera y un maizal porque sembré en el tiempo de donde cayó una tormenta y nada más. Y a veces uno como se alegra cuando cae el agüita y como productores nos da ese anhelo, esa pasión de sembrar, y sembramos el maicito y el frijolito y se paró el invierno, un mes, imagínense, no aguanta la plantita ya un buen tiempo de sequedad. Bueno, pues ahí está Mauricio Mejía Osorio. A ver, quédese ahí, Mauricio. Está lloviendo ahí en... No, ya no está lloviendo. Ahí tápese ahí mientras llegamos porque... A ver, y seguimos platicando sobre este tema. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada y están mandando su mensaje, los que escriban.
escuchen esto, los que escriban tendrán premio, aquí se premia, así como la lluvia es un premio, ¿verdad, ingeniero, o no? Sí, claro. Para el productor es un premio. Es un premio, es una bendición. Pues los que reporten tendrán un premio, puede ser una bomba de mochila, un saco de abono, ¿cómo le viene a la planta ahorita? El abono está carísimo ahorita. Carísimo. Bueno, ya vamos a hablar. Quiero saludar a la gente que conectada está. Quiero saludar, a ver, tengo varios mensajes. Venga, Suyapa, a ver, que Suyapa nos lea aquí quién es la gente que está conectada y que sigue nuestra transmisión. Agradecer a toda la gente que comparte con nosotros el programa. Suyapa, saludos a toda la gente que está siguiéndonos. Así es, Carlos. Bueno, vamos a saludar a Erika Fabiola Rodríguez. Dice que excelente programa. Gracias por enseñar a las demás personas. Y bueno, de eso se trata este programa, ¿verdad? De compartir las experiencias y todo lo que tiene que ver con las prácticas ASA. Saludamos a Joel Antonio Martínez Rodríguez. Él nos está escuchando en los Estados Unidos, ¿verdad? Así que y nos ha mandado estrellas. Sí. Muchas gracias. Bueno, y a toda la gente que comparte con nosotros. Exactamente, que están pendientes a través de la aplicación, a través de la frecuencia de la 90.3 y también a través del Facebook, ¿verdad? Claro. Queremos agradecer esa sintonía siempre a esta hora para compartir juntos, ¿verdad? Y aprender juntos y juntas todo lo que es las prácticas ASA. Un saludo para Ronald Nolasco, está siguiendo la transmisión deportiva, deportiva digo yo. Estoy en el campo yo. El mundial. Ay, que ya va a empezar el mundial, es cierto. Ajá. Saludamos también a Reina Lazo, gracias por estarnos escuchando, Reina, y también por estar pues compartiendo, ¿verdad? Juntos y juntas. Recuerde que puede preguntar cualquier pregunta sobre el tema o sobre las prácticas ASA, así que saludo para Ronald, está pendiente. Ronald ya conoce las prácticas ASA. Hoy estamos hablando del monitoreo agroclimático y bueno, para hablar de monitoreo tenemos que hablar con qué se monitorea. A ver, hay herramientas, hay instrumentos. Bueno, estábamos viendo las plantas agroclimáticas que se han instalado en algunos lugares, se han instalado, ¿verdad, ingeniero? Sí, la verdad que hoy en día hay un sinnúmero de herramientas que son las que uno usa para ir monitoreando el tema de el cambio climático, y la parte agroclimática obviamente se ve beneficiada de todas estas herramientas. Por ejemplo, en campo nosotros como ASA tenemos instalados pluviómetros en varias zonas para medir la cantidad de lluvia que ha estado cayendo en los últimos años, y eso pues está expresado en milímetros. Cada pluviómetro viene graduado en milímetros, y un milímetro es básicamente es un litro de agua por metro cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nos está. ¿Un milímetro es? Un litro de agua por metro cuadrado. Eso es lo que nos está diciendo, claro, que cayó por metro cuadrado en ese punto. Por ejemplo, yo le contaba que, por ejemplo, el domingo acá en Marcala cayeron, según el dato de René Arturo Martínez, cayeron en ese punto, en el barrio San Miguel, por ejemplo, 69 milímetros. Se cayeron 69 litros por metro cuadrado. Entonces, ahí donde se vuelve relevante este tipo de datos y este tipo de información. Y nosotros, pues actualmente en algunos ensayos estamos investigando, por ejemplo, de esos 69 litros, ¿cuántos lograron quedarse por más tiempo en el suelo? ¿Y qué prácticas son las que se están haciendo para poder retener más esa humedad en el suelo? Porque sabemos que sí, en algunos casos las tormentas van a ser mucho mayores en cuanto a milímetros, pero van a ser un poco más distanciadas. Caso contrario en otros años, que estos 69 milímetros o estos 150 milímetros que caen en una tormenta caían en 2-3 tormentas. Claro. Entonces, eso es lo que viene a afectar. Entonces, ¿qué datos son los que nosotros vamos a tomar? Otra de las herramientas que nosotros estamos usando son los TDR también, para medir humedad en el suelo directamente, cuánta humedad se está reteniendo, el tema de carbono con las prácticas también, cuánto carbono se está reteniendo al momento de incorporar
rastrojos o abonos verdes. Entonces todos estos datos los van arrojando a nosotros. Igual usted ya mencionaba anteriormente que hay un productor aquí en Marcala o que lleva los datos desde hace 33 años. O sea, eso debería ser como lo ideal en toda la zona. Si no hemos empezado, pues empecemos ya. Quizá y no nos sirva ahorita a nosotros, pero a nuestros nietos, nuestros hijos, quizás sí. Entonces, porque son datos que sirven para investigar y para tomar decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, para saber esos datos específicos, tenemos que tomarlos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, tenemos comunicación. La gente está escribiendo, ¿sí? Así es, Carlos. Bueno, Noel Martínez de Barrio Agua Escondida pregunta al ingeniero el uso del almanaque por parte de los productores que aún, bueno, lo usan en la actualidad. ¿Podría ser una información viable para considerar las épocas de siembra? El almanaque. Sí, en realidad que igual, el Bristol, el almanaque, todas estas herramientas fueron construidos por gente que llevaba datos. Que tenía datos. Claro. Pero ¿en qué momento dejamos de tomar esos datos? Bueno, no sé en qué momento dejamos de tomar esos datos y ahora sabemos, pero en los almanaques ahora se fortalecen de la tecnología. Claro. En realidad que los almanaques sí son una buena herramienta para orientarnos. Obviamente va a variar de una zona a otra porque quizá las herramientas tecnológicas están instaladas en valles o en zonas muy altas que puede ser diferente a la zona donde está Agua Escondida, por ejemplo, pero sí puede ser una guía a tomar en cuenta al momento de tomar una decisión de sus siembras, de su cultivo. Bueno, muchas gracias a la gente que escribe al 99242953. Ahí pueden recibir un premio. Ojo con los que escriben, gracias al que no se escribió. Y bueno, el que están viendo ahí es el ingeniero Cristian López. Estamos hablando del monitoreo agroclimático. A ver, ¿esta información le ayuda al productor, Mauricio? ¿Usted qué piensa, Mauricio? Bueno, adelante, Mauricio. Allá está en Corral de Piedra. Sí nos ayuda porque ahí es donde uno se da cuenta y le dice va a llover o no va a llover, entonces uno ya está alerta, ya está preparado. Si dice no va a llover, va a haber una sequedad, una sequía, entonces no los atrevemos a sembrar. Y si el pronóstico del tiempo, para los que pronuncian el tiempo por las noticias y por donde uno se dé cuenta, entonces dice va a llover, preparen y siembren, entonces uno ya está avisado. ¿Cómo le ha ayudado, digamos, saber eso? ¿Cómo le ha ayudado saber esa práctica o tener esa información para cuidar mejor el suelo, el agua y los recursos en la parcela? ¿Cómo le ha ayudado específicamente? A mí me ha ayudado en esa parte, como dice usted, en la parcela de cuidar el agua, o sea, de sembrar con la capacidad de la agua de que tenemos nosotros. Bueno, es decir, yo le podía hablar a usted en forma de que en mi parte mía yo no he tenido problemas y no los tendré porque tenemos, ¿cómo se llama? Un buen caudal de agua. Sí. A partir de su experiencia, pensando, digamos, en los productores que no tienen sistema de riego, a partir de su experiencia, ¿qué le diría a otros productores y productoras sobre la importancia de producir sabiendo si va a llover o no va a llover y no hacerlo así a lo que salga? Mauricio, ¿qué le podía decir usted? Bueno, yo les diría a mis compañeros, a los que nos encanta trabajar la tierra, sembrar para producir y para el sustento familiar, y igualmente para que se da un sustento que se lleva al mercado donde se habla de que va a haber una sequedad. Mejor no ponerse a sembrar, porque si se pone a sembrar, lo que va a ocurrir es una pérdida. Sí. El productor se emociona cuando cae un aguacero, Mauricio, y entonces se va a la parcela. Uy, hombre, sí, sin la primera tormenta que cae, nosotros ya andamos chuceando el suelo a ver si ya está alto para poder sembrar y ponerle el asadón o el arado. Pero si la información dice que no va a seguir lloviendo. Y cabal, es que allí es donde a veces dice la información no va a seguir lloviendo, entonces tendría que esperarse hasta que el invierno
empareje. Sí. Bueno, porque, entonces la importancia de tener esa información es crucial, porque imagínese, ¿va a perder qué? La semilla. ¿Qué otra cosa va a perder el productor si no sigue lloviendo? No, es que ahí se pierde, ¿cómo se llama? Una buena inversión, porque si hablamos de sembrar frijol y maíz, algunos compañeros de que siembran su manzanita o quizás más, ¿no? Se pierde una buena inversión porque el trabajo, la semilla, todo eso es una buena inversión de que se pierde, ya perdí eso, ya cuesta, ¿cómo se llama? Para volver a sembrar nuevamente. Y en resumida cuenta, Mauricio, hay que estar ojo al Cristo con la información climática, porque si no, si se duermen los laureles. Cabal. Mire, y la otra es de que nosotros lo que tenemos, la experiencia y el conocimiento que tenemos, ¿cómo se llama? En producir, es de que cuando caen las primeras tormentas y comienza la lluvia, a ver qué es lo que pasa, porque el suelo está caliente, va. Entonces, cuando caen las primeras tormentas es cuando uno siembra y entonces las semillas sale con todo porque la tierra está con calor y eso le ayuda bastante al crecimiento. Y eso pasa, Interesante, Mauricio, así que es importante tener esa información y poder aplicarla y no arriesgarse del todo. Así que nosotros le agradecemos, Mauricio, por su participación aquí en la radio, en el programa Con los Pies en la Tierra. Muchísimas gracias, Carlitos. Yo me siento agradecido con Dios y agradecido con usted, Carlitos, y su yapa por tomarme en cuenta. Y es un gran programa tenerlo así, con los pies en la tierra. Es importante, nos ayuda bastante, Carlitos. Mauricio Mejía Osorio, de Corral de Piedra. Así es, Carlitos, así. Grito, Mauricio, a ver, ¿cómo gritan en Corral de Piedra? A ver. Mire, nosotros gritamos de alegría y de contentos porque Dios nos tiene con salud y con vida y ya nos mandó la agüita y de alegres y contentos le hacemos. ¡Ajúa! ¡Bien! ¡Ajúa! Es un grito de alegría. Un grito de alegría, Carlitos. Ajá, está bueno el grito de... ¿Cómo le hizo? ¡Ajúa! ¿Cómo que? Bueno, pues el grito es la alegría. Tenemos más saludos. Así es, Carlos. Vamos a saludar a Carolina Vázquez. Carlos, siempre en sintonía desde Corral de Piedra. Y mira que hay una pregunta para el ingeniero. Dice, pregúntele al ingeniero la sequía, ¿en qué afecta al maíz híbrido? ¿Y cuánto tiempo dura sin agua? ¿Puede durar sin agua? ¿Quién hace la pregunta? Ronald Nolasco, Carlos, desde Chusmuy. Ronald Nolasco de Chusmuy. ¿Se entendió? ¿Se la repetimos? A ver, adelante, ingeniero. Sí. No, interesante al compañero Ronald. Saludos. Interesante la pregunta. La parte donde menciona cuánto puede durar un maíz híbrido, ¿verdad? Con sequía, pues miren, los híbridos tienen mayor demanda de nutrientes, mayor demanda de agua, porque el metabolismo de ellos es mucho más rápido. Así. Entonces, un maíz híbrido comparado con un maíz de montaña, por ejemplo, un maíz híbrido no le puede tolerar más de 4 días de sequía. Así, no llega a los 15. No llega a los 15 días. ¿Por qué? Porque un maíz híbrido, para que él exprese su potencial genético en cuanto a productividad, necesita agua, riego, claro. Porque ellos, la genética de ellos es pura productividad, no se van a detener digamos, en una sequía como lo hacen la mayoría de los cultivos, que empiezan a hacer cierres estomáticos y empezar a resistir, porque son maíces que nosotros ya hemos adaptado por año. Por ejemplo, el maíz de año, ¿desde hace cuánto lo sembramos? Claro. Pero un híbrido lo traemos hoy, ese maíz no está adaptado a la zona. No encontró agua, no encontró comida, entonces se va a volver difícil. No toleran mucho el tema de la sequía. ¿Cómo afecta la sequía? Bueno, no solo al maíz, a la mayoría de los cultivos, es porque cuando el suelo va perdiendo su capacidad de campo, todas las plantas van entrando en una etapa de marchitez permanente, donde la planta va muriendo básicamente, pues. Entonces el suelo se va quedando sin agua, las raíces ya no tienen exploración más allá de la capacidad de campo, entonces ya empiezan a entrar en un punto de marchitez y obviamente las plantas empiezan a morir, y si no mueren, pues el rendimiento que va a tener una planta va a ser bajísimo. Por ejemplo, si yo quiero producir unos 150 granos, digamos, por mazorca,
La planta inteligentemente va a decir, no puedo con los 150, voy a producirte 2 porque no tengo comida, no tengo agua, pero sí voy a dejar vida, porque ese es como el fin máximo de todos los seres vivos, ¿verdad? Igual la planta es un... Interesante, ¿qué le parece? Bueno, y muchas gracias a la gente que está escribiendo al 99 24 29 53. A ver, y continuamos. Y decíamos con este tema de la información que debe tener el productor, y hablaba usted de las herramientas. A ver, ¿el productor puede generar esa información en una parcela, digamos, que él tiene? ¿Se está haciendo en la actualidad, ingeniero? Sí, en realidad que se están haciendo muchos ensayos y claro, el productor puede generar esa información. De hecho, al momento de estar con la lectura de los pluviómetros, podemos tomar decisiones en tiempo, hacer promedios de precipitaciones en épocas, en meses, en tiempo, porque al final de cuentas vamos a tener que adaptarlo. O sea, hay muchos productores, el 60% de nuestros productores no disponen de un riego. Pues en realidad que en Centroamérica yo creo que Honduras es como el segundo o el tercer país que cuenta con mayor cantidad de infraestructura de riego, pero es un país grande. El 60% de nuestros productores, pues la mayoría es riego por secano, y los que tienen sistemas de riego, pues son sistemas de riego para 4 o 5 tareas, no son para hectáreas. Entonces, tenemos que adaptarlos, tenemos que generar esa información, la lectura de los pluviómetros, informarnos, las radios, la televisión están generando boletines, ya lo mencionaba Mauricio, por ejemplo, ellos ahora usan teléfono, la mayoría de la gente hoy tiene un teléfono inteligente. Claro. Entonces vamos y entramos y preguntamos y miramos, vaya, por ejemplo, Carlos, Copeco ayer declaró una alerta verde, va a Choluteca, La Paz, Comayagua, y emitió un boletín. Exacto. Entonces, vaya, en la parte social, la gente que vive en los pueblos de la sierra, las zonas más recónditas, bueno, y van a tomar el bus. Ellos saben que el bus no va a pasar por la zona. Digamos, vaya, si me voy a Guajiquiro, saben que el bus no va a salir por el lado de Opatoro, sino que va a salir por el lado de Tutul. Claro. Porque ya hay una alerta, y ellos ya dicen, no, a ver, una alerta no va a poder pasar porque las calles están intransitables. Entonces, ese tipo de información también lo aplicamos de esa manera a la agricultura. Por ejemplo, si está lloviendo, mencionaba un compañero, me escribía al teléfono, el exceso de agua también es malo, todo en exceso es malo. Exactamente. ¿Verdad? Por ejemplo, si esta semana llovió toda la semana, ¿yo qué decisión puedo tomar con respecto a mi cultivo? Pues, si iba a fertilizar el miércoles, por ejemplo, ¿para qué voy a ir a fertilizar? La planta no va a comer de la manera más adecuada porque va a estar anegada. Tengo los suelos quemando, aplicándole herbicidas, son suelos duros, son suelos que están reteniendo demasiada humedad, son suelos que no le va a dar oportunidad a la planta de comer bien. Entonces, ¿puedo tomar la decisión de decir con esta alerta? No voy a fertilizar hasta la siguiente semana, que ya mi humedad ya está a capacidad de campo y la planta va a comer bien y el fertilizante que yo ponga va a ser usado de manera eficiente. Bueno, así está este tema del monitoreo agroclimático. Bueno, el productor también conoce su parcela, conoce la zona, los vientos, por ejemplo, que llegan a la zona o a la misma parcela. A ver, esa información el productor la puede ir, digamos, registrando. Hay ciclos que se repiten, ingeniero Cristian. En realidad que sí, muchos ciclos se repite igual, ya lo mencionaba usted, el productor conoce su cultivo, su zona. Ajá. Vaya, hay zonas que son zonas de demasiado viento, ¿verdad? Son zonas que el productor ya dice, no, y si yo voy tomando en cuenta, en enero, por ejemplo, dicen, el viento es demasiado fuerte, es un viento que si yo siembro un maíz, que es un cultivo alto, lo va a doblar, lo va a quebrar, lo voy a perder. Entonces, ¿qué puedo sembrar en enero si yo tengo un sistemita de riego? Bueno, puedo sembrar una col, un repollo, una lechuga, que es de porte más bajo y no voy a sufrir tanto daño, siempre y cuando tenga riego, porque el viento también me causa en la planta hasta el 50 al 60% de la pérdida de humedad en la planta. Entonces, vaya, no sé si hay productores que a veces se conectan de Nahuaterique. Si usted va a ver las fincas de Nahuaterique Centro, allá por el tiempo de febrero, marzo, como que le han echado agua hervida. ¿Verdad que sí? Pero es acción del viento, o sea, totalmente. Entonces, es importante que el productor pueda tomar los datos y pueda
tomar ya decisiones porque ya las conocen. Ahora, al momento de leer los boletines, también pueden tomar otro tipo de decisiones que pueden venir a ayudar a una mejor productividad o una mejor eficiencia. Bueno, mire, y quería mencionar esto, por el tema de los registros, en el caso de René Arturo, que viene haciendo ese registro desde 1993. Nosotros lo hemos publicado en la página de la radio. Este año, por ejemplo, René, el año pasado se registraron 1.852 milímetros de agua en ese punto, en el barrio San Miguel, aquí en Marcala. Pero hay otra gente que también está tomando referencia. Por ejemplo, en Fátima había una planta, no sé si todavía estará funcionando. Aquí en el Campo Coló, por ejemplo, entiendo que esa planta está funcionando o se tomarán los datos. Allá no sé si en Mogol había otra. A ver, y esta información, digamos, se supone que llega a Senado, ¿no? Y se puede, digamos, tener algún tipo de información. Al menos en esos boletines, Senado da a conocer algunos datos, ingeniero. Sí, en realidad que en la zona de San Miguel, Santa Ana, el Borbollón, Marcala, están todavía instaladas las estaciones meteorológicas, ¿verdad? El detalle es que algunas se desconectaron, creo, en algunos proyectos por el tema de energía, ya nadie les iba a dar mantenimiento porque hay que darle mantenimiento, igual ponerlas a funcionar, si algunas están dañadas se necesita plata, pero es una información relevante. ¿Por qué? Porque entre más cerca yo tenga la información que voy a leer y voy a interpretar para mi cultivo, voy a ser mucho más efectivo. No es lo mismo que yo vaya a usar la ETO, que es la evapotranspiración de mi cultivo de la zona de La Paz versus zona de Marcala, por ejemplo. Entonces, se aplica. Casi no se aplica, sí me va a ayudar, pero va a ser como una guía. Pero una referencia, digamos. Va a ser, digamos, del 90% de eficiencia, puede ser que tenga un 30%. Sí. Entonces, es importante que quizá podamos, o a través de las alcaldías, podamos volver a restablecer ese tipo de estructuras que están. Es de darles el seguimiento, el monitoreo para ver qué tan funcionales están para por lo menos recuperar esa información, porque con la ETO que el productor que tiene sistemas de riego tenga, es una herramienta importantísima. Para darle un número así, sin calcular, pues usted de regar, como el productor riega hora y media, dos horas por riego, pues un productor puede pasar a 15 a 20 minutos con una ETO, porque lo que va a reponer es la lámina de riego que el cultivo perdió por la pérdida de agua del suelo y por la planta también. Bueno, y esta información entonces contribuye al final a la producción, a tener una producción más estable, resiliente y sostenible entonces. Claramente, vaya, hay... Y con eso nosotros garantizamos que vamos a tener una productividad más estable en tiempo, pues porque a medida que nosotros vayamos usando la tecnología, las herramientas que ya tenemos, vamos a volverlos más eficientes y mucho más productivos, que al final de cuentas es lo que necesitamos. Tenemos que cambiar un poquito el chip al momento del uso de las tecnologías aplicadas a cada uno de nuestros cultivos, para que nosotros seamos un poco más eficientes y rentables, pues, al momento de cosechar. Bueno, estamos
En el programa Con los pies en la tierra hubo un pequeño interrupción en el sistema eléctrico por acá, pero ya estamos al cierre de nuestro programa. En conclusión, este tema del monitoreo climático es una tarea puntual. Bueno, esta tarea no se le puede dar a nadie más que el que está produciendo, ingeniero. O sea, esta tarea de monitorear no la puede delegar a nadie más el productor. En realidad que el monitoreo, básicamente la información y el aprovechamiento, pues nosotros como sociedad, pues como pueblo hondureño sí nos sirve para prevenir el tema de las inundaciones, el tema de las sequías por aquellas ciudades que se abastecen de agua a través de represas, y para nuestro agricultor, pues al momento del riego, al momento de fertilizar, el tipo de práctica que nosotros vamos a establecer en nuestro cultivo para que nuestros cultivos sean sostenibles. Entonces, el que el productor pueda adoptar una que otra tecnología y pueda aplicar y pueda decir cómo yo voy a cosechar esa última lluvia, cómo yo voy a mantener esa agua por más tiempo en el suelo. Eso es lo que el productor tiene que hacer, y para eso ya tiene los datos, ya lo mencionábamos nosotros. Poner especial atención en el tema de la canícula. Sembramos tarde, ya sabemos que sembramos tarde, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a liderar esta batalla al momento de la canícula? Que ya sabemos, y según las alertas que ha dado Senao y Copeco, es que va a entrar de la primera o segunda semana de julio y va a terminar la última semana de agosto. Sabemos que en esa semana, según los reportes o según las lecturas que da Senaos, no vamos a tener lluvia. Para los que sembramos lluvia. Sí. Para los que tenemos los pequeños reservorios, ya debemos tener calculados cuántos riegos voy a hacer yo ahí y para cuántos riegos me va a servir ese reservorio, ¿verdad? Entonces son datos interesantes el que el productor pueda adaptar y que nos viene a ayudar, pues totalmente los viene a servir para que nosotros podamos garantizar por lo menos producir ese maíz y frijol como subsistencia. Muy bien. Este tema seguramente da y sigue dando para más. Interesante poder llegar, digamos, o tener. Lo ideal sería que el productor tenga sus propios datos, ¿no? O que lo genere en su misma parcela. Porque, por ejemplo, hay generalidades. Obviamente que en el monitoreo nacional hay generalidades. Pero el productor puede ir generando. Toda esa práctica lo puede ir haciendo el productor. Bueno, el tiempo se nos fue y se nos amplió, pero es interesante. ¿Con qué nos quedamos con este tema, ingeniero? Bueno, en realidad que el tema agroclimático, el cambio de clima, son cosas pues ya en algún punto irreversibles. Sabemos que para los próximos meses sí vamos a tener incremento de temperaturas y menos cantidad de agua. Entonces, ¿qué debemos quedarnos nosotros? ¿Qué podemos rescatar del programa? Es, por ejemplo, que nosotros podamos aplicar esas prácticas en la agricultura que nos ayuden a cosechar agua. Yo no sé cómo vamos a hacer para cosechar esa agua, pero para conservar esa agua. ¿Qué prácticas vamos a hacer? Pues ya el productor ya sabe, cuando queda amontonado un montón de rastrojos ahí cerca de la huerta o del café y ellos levantan, se da cuenta que ahí está húmedo. Entonces eso lo podemos aplicar en nuestro frijol, en nuestro maíz, y esa es la práctica más fundamental que nosotros tenemos que promover y que el productor tiene que hacer. ¿Por qué? Porque evitar la limpia, pues si ya sabemos que nosotros vamos a tener a canícula en ese tiempo, evitemos una limpia una semana antes. Vamos a dejar descubierto de suelo. O sea, si vamos a hacer, hagamos una chapia, o si podemos mejor incorporemos todo el rastrojo que podamos ahorita y permitir que ese rastrojo me ayude a cosechar agua. Está pronosticado entonces, que en junio por lo menos va a llover. Así es. Bueno, solo un dato así como lo que decía René Arturo, solo estos días de junio han caído en Marcala, en este punto, para dar una idea, 163 milímetros de agua. En este punto, o sea, y junio, según los pronósticos, va a llover. Y bueno, ya vimos que está lloviendo. El reto es retener esa agua entonces, para julio. Para julio y agosto, ese es el reto para el productor. El reto. En cosechadora o cubriendo el suelo. ¿Cómo
como sea, pero la meta de todos nuestros productores es cómo cosechamos esa agua, cómo detenemos esa agua. Vaya, por ejemplo, un problema, y lo voy a mencionar aprovechando pues el espacio, miramos que Marcala, que 20 años atrás alguna vez se había inundado, no sé si ustedes lo recuerdan, pues yo no. Sí, 2011, pero 20, 30 años atrás. También se dio. Se dio, pero ¿qué está pasando, digamos, de aquí a 30 años adelante? ¿Qué nosotros visualizamos? Estamos perdiendo cobertura vegetal. ¿Está creciendo la frontera agrícola? No lo sé. Pues son investigaciones que deberían hacerse. ¿Por qué? Porque a mayor cobertura de vegetal, mayor retenciones de humedad. ¿Verdad? Y a mayor retención de humedad, va a caer de manera gradual. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos cobertura vegetal? Pues toda esa agua, así como cae en la montaña y cae acá, va a pasar por esta zona. Entonces es un dato que debemos de irlo tomando en cuenta. ¿Qué va a pasar con Marcala aquí a 30 años? Si seguimos perdiendo cobertura vegetal, pues es un punto que queda por ahí para el análisis de algunos compañeros que puedan generar algunas acciones, ¿verdad? En toda la zona de Marcala y en los pueblos que producen agua y cultivos. El ingeniero Cristian López, un gustazo que esté aquí con nosotros, ha sido un placer. Y seguro que no será la segunda ni la última. Seguramente estará con nosotros. Por hoy, solo agradecerle, Cristian, por su presencia, por su conocimiento y experiencia en este tema, y a toda la gente que ha estado con nosotros el día de hoy. Agradecido siempre por el espacio, Carlos, agradecer por la radio, porque este tema en realidad que los que más difunden este tipo de información, los boletines, es la radio. La televisión es poco, o las redes sociales también están haciendo esta labor, y esta labor en realidad que es de vital importancia para poder generar un grado de sostenibilidad. Muy contento con el espacio. En realidad un saludo para todos los productores y siempre esos héroes sin capa que están allá arriba, pues tratando y echándole ganas para producir los alimentos, ¿verdad? Ahí está. Y sin comida no hay vida. Bueno, llegamos al final. Todas estas prácticas están precisamente en el aula virtual de ASA. ¿Sabías que todas las prácticas ASA, agua y suelo para la agricultura, ahora están a tu alcance a un clic de distancia? ¿Quieres aprender, recordar o tienes curiosidad por las prácticas de agricultura de conservación? Entonces nuestra aula virtual ASA es para ti. Puedes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde una computadora. Ingresa en esta dirección: aulavirtualasa.com. Crea una cuenta y sigue los pasos para matricularte en los cursos de agricultura de conservación. Además, te podrás certificar en temas como cobertura permanente del suelo, abonos verdes, fertilidad del suelo, diversificación de cultivos, alfabetización digital y muchas otras novedades. Para tener una mejor producción y una linda parcela sostenible, nuestros cursos están disponibles las 24 horas. Y puedes avanzar cuando tengas tiempo, a tu ritmo. Te esperamos en aulavirtualasa.com. Bueno, pues, y con esto llegamos al final de nuestro programa Con los Pies en la Tierra. Nuestro tema del día de hoy, monitoreo agroclimático. Gracias al ingeniero Cristian Suyapa Vanegas, a Mauricio que está en Corral de Piedra. Saludos, gracias, y nos escuchamos siempre con los pies en la tierra. Y hasta la próxima. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. La abundancia se le